Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con Radio República, a través de la cual llegan a ustedes esta revista de informaciones y comentarios. Les damos las gracias nuevamente y comenzamos con el saludo de siempre, cordial, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Vamos a presentarles ya en tan solo unos segundos el resumen de noticias. Como cada día, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en Cuba, las que aparecen en otras partes del mundo y en especial esas que directamente desde territorio cubano nos reportan promotores de derechos humanos, periodistas independientes, opositores, etc. Igualmente tendremos para ustedes la actualidad internacional en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes. Jorge Trilla nos pondrá al día en todo lo que ocurre en las diferentes disciplinas deportivas y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Esto, la mitad de la pelea, como siempre digo. La otra mitad, pues la tienen que poner ustedes con la divulgación, con el comentario, con extender la audiencia de Radio República y de este programa, porque sencillamente aquí obtienen los cubanos algo que es necesario, información, pero información veraz, cierta, ceñida a lo que ocurre. Las noticias sin ponerle ni quitarle, y los comentarios libres, espontáneos, sobre el tema que sea. Con esas armas, la información y el escuchar diversos comentarios, lo que buscamos es que cada uno piense con su cabeza y así comience a ser libre. A eso vamos, y vamos ya ahora mismo. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 20 de marzo de 2014, este año comienza la primavera en este día debido a la alineación planetaria, no el día de mañana como es regularmente costumbre. Tenemos ya aquí el resumen de las noticias de la actualidad. Se reporta desde distintas regiones de Cuba que nuevos apagones parecen estar afectando a gran parte del territorio nacional a intervalos en distintas horas, pero presente con mayor frecuencia. Por otra parte, desde la provincia de Villa Clara, la prensa independiente está reportando un poblado en cuarentena por el dengue. Desde La Habana y otros lugares se reporta que persisten los altercados en los puestos de expendio de víveres por la escasez de papa en distintos lugares. Fuentes del régimen castrista dicen que fue una negligencia lo que provocó el fuego que quemó más de 8.000 hectáreas en Camagüey. Medidas que han sido anunciadas en Cuba para supuestamente facilitar la inversión extranjera parecen ser la respuesta de la isla ante la crisis en Venezuela. La congresista cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen dice que Estados Unidos no tiene intenciones de dialogar con Venezuela. En nuestro segmento de Las Voces de Cuba, tenemos que Félix Rivero Cordoví, de Jóvenes por la Democracia en la provincia Granma, reporta que miembros de varias organizaciones opositoras se reunieron en una actividad de capacitación en leyes. En las noticias internacionales, tenemos que 3 muertos más en protestas en Venezuela, mientras el régimen de Nicolás Maduro militariza regiones donde el movimiento contestatario es más fuerte. Por otra parte, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, continúan las discrepancias entre el Occidente y Rusia por el caso de Crimea. Un líder opositor sirio solicita armas a la Unión Europea al visitar su parlamento. En los deportes, tenemos que, en lo que respecta al fútbol, completado el cuadro de equipos que avanzan a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. En el béisbol, lesionado un pelotero cubano, el relevista de los Rojos de Cincinnati, Harold Chapman, fue alcanzado en el rostro por un batazo mientras lanzaba. Los detalles tan pronto regresemos. Y aquí están los detalles de las informaciones más importantes. Nuevamente,
El problema de los apagones parece estar afectando con más frecuencias a distintas regiones de Cuba, incluyendo la capital. La extensión de los apagones ha venido siendo reportada por la prensa independiente, donde han ocurrido particularmente en el municipio Playa. Dice que la falta de electricidad se hace más frecuente en los barrios más pobres. Asimismo, también el diario Granma había advertido a la población que se están realizando obras de mantenimiento y reparaciones en subestaciones eléctricas y advirtió contra la posibilidad de interrupción del bombeo de agua en La Habana. También muy cerca de La Habana, en la provincia de Mayabeque, se ha reportado la falta de electricidad a intervalos. Pero no es solo en La Habana y en Mayabeque. Desde la parte oriental de Cuba, Baracoa, Santiago de Cuba y otros lugares de la región oriental, también se reporta una mayor frecuencia en la falta de fluido eléctrico. Asimismo, en todos los municipios de Matanza ha sido reportado también el corte de electricidad e igualmente en Santa Clara. Esto parece ser, según la opinión de algunos, parte de los preparativos del régimen por si algo sucede que detenga el flujo de petróleo de Venezuela hacia La Habana. En otro orden de noticias, el servicio informativo Cubanet está reportando desde Santa Clara a través de Yemi Elena Mena que el Yabu, comunidad rural perteneciente a la ciudad de Santa Clara, está en cuarentena. Alrededor de 20 personas infectadas de dengue se detectaron esta última semana, según informó Obdulia Sáez Enríquez, vecina del barrio La Estrella. La señora Sáez Enrique afirmó que 18 personas residentes en esta zona rural se encuentran hospitalizadas, 3 de ellos en estado grave. Dijo también que el personal de la salud del municipio, es decir, de Santa Clara, se ha presentado en las casas para chequear el estado de las familias. Yamilis Manso Sosa, vecina del lugar, señaló que las acciones que el régimen realiza para evitar la contaminación no funcionan correctamente. Las fumigaciones no son eficientes, carecen de líquidos septicidas, el abasto de agua es irregular, el trabajo de comunales en cuanto a la recogida de basura es deficiente, entre otros problemas. Según trabajadores de la salud, se han improvisado salas en los hospitales de la provincia porque son demasiadas las personas enfermas por contagios de dengue y cólera y aseguran que Villa Clara es una de las provincias de más alto nivel de contagio. También del servicio informativo Cubanex tomamos la siguiente información del periodista independiente Jorge Olivera Castillo. Dice que llegar a la tarima de los agromercados estatales, donde se despachan las cuotas de papas, es cada vez más difícil. El tumulto y los especuladores son un obstáculo insalvable. Lo más común es irse con las manos vacías o comprar las papas en el mercado negro con el gravamen correspondiente. Una bolsa de 4,5 kilogramos que cuesta 10 pesos del salario nacional se cotiza al doble en las esquinas y los portales de la ciudad. La crisis de las papas tiende a agudizarse a causa de las pobres cosechas. Según el semanario Trabajadores, como vimos de reportar oportunamente aquí en Radio República, el incremento de los costos de los insumos en el mercado mundial conllevaron la drástica reducción de las siembras en la actual campaña. Enconadas discusiones y reyertas, dice el periodista Jorge Olivera Castillo, son parte de un ambiente en el que se impone la ley del mar fuerte. Frecuentemente es necesaria la presencia de la policía para mantener el orden. Al que se me cuele delante yo le voy a hacer un número 8. Así que miren a ver, porque no entiendo con la comida de mis hijos, advertía una mujer con un trozo de palo en la mano y con intenciones de llevar a cabo su amenaza hasta las últimas consecuencias en las afueras de otro establecimiento también atestado de sudorosos clientes. Evitarse estos sofocones tiene su precio y no todos los cubanos pueden pagarlo. Estoy obligado a meterme en la jauría. Quisiera comprárselo a los revendedores, pero esto es imposible. Tú sabes que la jubilación aquí es una basura, le dijo un anciano al periodista residente en Centro Habana, que pudo llegar a la tarima después de 2 horas de espera. Fue un día de perros, todavía me duelen las piernas. Y pensar que pronto tendré que volver al combate, agregó finalmente este cubano en cuanto al problema de la desaparición o escasez de las papas. Otra información es esta que dice que un incendio que arrasó 8.232 hectáreas de vegetación en Camagüey la semana pasada y que fue calificado por las autoridades como desastre natural,
fue causado por una negligencia de un vehículo, según la investigación preliminar del suceso divulgada por medios de la propia dictadura. La hipótesis de la Jefatura Nacional del Cuerpo de Guardabosques, tras sus investigaciones, es que la causa del fuego fue una negligencia, específicamente por el tránsito de un vehículo sin matachispas, una especie de protector para evitar que salgan centellas. El incendio comenzó el pasado viernes 7 de marzo al noreste de Florida, en Camagüey, y finalmente fue controlado 7 días después sin que se reportaran víctimas humanas. Ahora, amigos, vamos a hacer nuestra pausa habitual. Nos enteramos después de cómo anda el mundo de los deportes con Jorge Trilla y más adelante otras informaciones. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Manchester United se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones con una gran remontada ante el Olympiacos griego, con un marcador de 3-0 ayer miércoles en la vuelta de octavos, gracias a un triplete del holandés Robin van Persie. La derrota 2-0 de la ida en Grecia había dejado al United sumido en una gran crisis esta temporada, pero los Diablos Rojos se reencontraron con su espíritu campeón y dieron la vuelta a la situación, recordando los mejores tiempos del equipo inglés. En tanto, en el otro encuentro de la vuelta de octavos de final de la Champions, el Borussia Dortmund, finalista de la pasada edición, perdió 2-1 en casa con el Zenit de Rusia, pero se clasificó a la siguiente fase gracias a su triunfo 4-2 de la ida en San Petersburgo. Y nos vamos al béisbol. Ayer miércoles en la noche ocurrió otro escalofriante accidente en que un pitcher es alcanzado por una pelota y esta vez el accidentado es un cubano. El relevista de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman, sufrió fractura en la nariz y la parte superior del ojo izquierdo tras ser golpeado por un batazo. El zurdo recibió el impacto de una línea del catcher venezolano Salvador Pérez al golpear un lanzamiento que tenía una velocidad cercana a las 99 millas por hora. Tras recibir el golpe, Chapman se derrumbó boca abajo mientras los médicos corrían inmediatamente hacia el campo. El manager de los Rojos, Brian Price, dijo que Chapman estaba consciente y con capacidad para hablar cuando fue sacado del campo en un partido de entrenamiento contra los Reales de Kansas City. El cubano fue sometido a revisión en el Hospital Banner Buen Samaritano, donde pasó la noche en observación, dijo el club de Cincinnati en un comunicado. No es bueno, dijo Price. Salió del campo en camilla, recibió un pelotazo justo arriba del ojo izquierdo y sin duda sufrió una contusión. Tiene un corte. El juego fue cancelado tras una interrupción de 8 minutos cuando Kansas City tenía ventaja de 6-3. Los jugadores estaban conmovidos, igual que los entrenadores. Pensamos que lo mejor, de acuerdo con los equipos, era terminar con el partido, dijo el jefe de los árbitros. Otra prueba más de que las gorras de protección para los lanzadores son muy necesarias, aunque ni con una de estas Chapman hubiera evitado la lesión. Le deseamos una recuperación completa a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. La dictadura castrista dictará el 29 de marzo una nueva ley de inversión extranjera para atraer capitales a la isla en medio del fantasma de una recesión como secuela de la crisis en Venezuela, su principal benefactor y socio comercial.
Las inestabilidades y tensiones políticas bajo el gobierno de Nicolás Maduro vuelven a colocar en primera línea el tema de la vulnerabilidad de la economía cubana, dijo el economista cubano Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, quien señala que una interrupción del intercambio con Caracas causaría 4 años de recesión en la isla comunista. El año de mayor caída del Producto Interno Bruto ocurriría 2 años después de que comienzan a perderse las relaciones ventajosas con Venezuela si hubiera una interrupción gradual, escribió Vidal en un artículo, indicando que en 4 años de ese hipotético escenario se acumularía una caída del 4% del Producto Interno Bruto. Venezuela suministra a Cuba con facilidades de pago de 60% del petróleo que consume y le compra los servicios de unos 40.000 profesionales, entre ellos 30.000 médicos y paramédicos. La Asamblea del Poder Nacional, de 612 miembros, entre los cuales no hay ningún opositor, sesiona 2 veces al año y tiene la tradición de aprobar las leyes por unanimidad, por lo que se considera que en este caso la nueva ley de inversiones extranjeras será aprobada sin dificultad y puesta en vigor. Por otra parte, ante declaraciones de Nicolás Maduro al designar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, como mediador entre ese país y los Estados Unidos, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo este miércoles que Estados Unidos no tiene ninguna intención de dialogar con el gobierno venezolano, que está matando estudiantes y dándole palo a manifestantes. La representante cree que la intención de Maduro es desviar la atención y reiteró que el presidente Barack Obama debe aplicar sanciones severas a los funcionarios venezolanos. Hay que imponer sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Le pedimos a nuestro gobierno, dijo Ileana Ros-Lehtinen, congelar cuentas de banco y propiedades de esas personas. Ahora, amigos, escuchamos a los periodistas independientes, opositores, etcétera, que desde Cuba nos reportan en la sección Voces de Cuba. Habla Félix Rivero Cordoví, delegado provincial del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia aquí en Granma, representante de la Alianza Democrática Oriental también aquí en la provincia de Granma. Estamos haciendo una actividad en estos momentos aquí en casa de la hermana Julia, donde vamos a desarrollar un encuentro con un abogado experto en leyes que nos va a enseñar cómo enfrentarnos al régimen de los hermanos Castro y cómo no podemos ser humillados y maltratados por estos señores que piensan que tienen las leyes en sus manos y que siguen reprimiendo al pueblo de Cuba y a todos los opositores pacíficos que se enfrentan a ellos en estos momentos. Estamos aquí en este encuentro, Pastores por el Cambio, UNPACO, Damas de Blanco, Pacto Juvenil Republicano y Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, donde estamos diciéndole al mundo que nosotros estamos queriendo capacitarnos para tener argumentos a la hora de enfrentarnos a estos esbirros que día a día siguen maltratando y quitándole los derechos a los opositores en Cuba y en sí al pueblo cubano también. Reportó Félix Rivero Cordoví. Recuento informativo. Esto lo dijo Fidel Castro en su discurso ante los empleados del sector gastronómico en La Habana el 15 de junio de 1960. Los líderes que practican esa política de ignorar los grandes intereses de la clase obrera y de la nación son, a la larga, echados a un lado, tal y como merecen los demagogos y los falsos líderes. ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es esta lengua tuya! ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué venenosa es esta lengua tuya! Y ahora con ustedes el resumen de la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. 3 muertos más en la peor crisis de los últimos años en Venezuela. 2 estudiantes abatidos a balazos y un guardia nacional tiroteado al tratar de retirar una barricada en San Cristóbal son las últimas víctimas de las protestas antigubernamentales que se suceden desde el pasado 12 de febrero. Horas después de los incidentes, el alcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue detenido por los servicios de inteligencia bolivarianos. Mientras en Caracas una vigilia recordaba el miércoles a todos los caídos en un mes de movilizaciones sin precedentes contra Nicolás Maduro. Son ya 29 muertos. El gobierno ha militarizado o quiere militarizar las regiones donde el movimiento contestatario es más fuerte.
Y el Parlamento, dominado por el Partido Socialista de Maduro, ha creado una comisión de la verdad para investigar los hechos violentos durante las protestas. La oposición no participa. La escalada de acusaciones sobre el conflicto de Crimea se ha trasladado de nuevo a las Naciones Unidas. La reunión del Consejo de Seguridad sirvió para que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña cargaran contra Rusia, que consideró esto insultos inaceptables, mientras que China volvía a insistir en que se respete la soberanía de los países. Ayer vivimos un acontecimiento histórico, clamaba el embajador ruso en la ONU, el acercamiento entre crimeanos y rusos que han esperado 60 años, usando las leyes internacionales y un procedimiento democrático sin presiones externas. Con un referéndum democrático, el pueblo de Crimea ha alcanzado el derecho de autodeterminación, que está recogido en la Carta de las Naciones Unidas. Una perspectiva diferente a la que mantiene la OTAN, cuyo secretario general ha dicho que esta crisis es la peor a la que se enfrenta Europa desde la Guerra Fría. La anexión de Crimea a través del llamado referéndum llevado a cabo a punta de pistola es ilegal e ilegítimo y mina los esfuerzos por llegar a una solución pacífica y política. La toma de 2 bases militares ucranianas en la península por parte de Rusia y la muerte de un militar ucraniano y un miembro de las autodefensas rusas a manos de francotiradores hacen prever que la tensión no ha acabado con la celebración del referéndum. 3 años después del comienzo de la revolución siria, Ahmad Diarba, líder de la coalición nacional siria de la oposición, ha visitado el Parlamento Europeo invitado por los liberales. Ha pedido armas para defenderse de los ataques del régimen. Necesitan, asegura, la ayuda de Europa. También quiere que haya corredores humanitarios en todo el país. Pedimos armas, pero no una intervención militar directa, ha dicho a Euronews. Pedimos armas específicas para derribar los aviones del régimen sirio. Eso es lo que pedimos, porque cuando consigamos neutralizar a las fuerzas aéreas, las cosas evolucionarán y cambiarán de manera natural. Cerca del Parlamento, unos pocos manifestantes se han concentrado para recordar estos 3 años. Hay más de 146.000 muertos y 9 millones de desplazados. Naciones Unidas dejó de actualizar los datos en enero de este año por no poder recopilarlos de forma precisa. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Dice el periódico Granma, portavoz de la dictadura castrista, que Cuba no está en venta. Y esto lo dice el periódico a raíz de la inminente puesta en vigor en la isla de una nueva ley de inversiones extranjeras cuyo propósito primordial es atraer empresas capitalistas a este país. Granma publica su nota como con un complejo de culpa, diciendo que Cuba está en el camino de tratar de atraer nuevas empresas a la isla, empresas, inversionistas extranjeros. Yo recuerdo muy bien en los primeros tiempos de la revolución castrista, cuando se expulsó de Cuba a todas las empresas extranjeras y se les robó sus propiedades,
junto con la de cubanos también, como Fidel Castro proclamaba hondamente que una de las misiones de la revolución era precisamente liberar al país de las empresas extranjeras, liberarla de la opresión que entonces decía él que significaba el que esas empresas operasen en Cuba y se robasen el producto del sudor de los cubanos, etcétera, etcétera. Al cabo de más de medio siglo, resulta que ahora queremos regresar a donde estábamos precisamente cuando Fidel Castro llegó. Es decir, que ahora las empresas capitalistas son buenas. De repente hace falta que vuelvan a Cuba. De repente aprobamos leyes especiales incluso para atraer a esos feroces lobos capitalistas a que sigan negociando en Cuba, a que sigan trayendo sus empresas a la isla. Si esto no es una nueva admisión de la derrota de Castro, de su derrota tremenda en lo económico, pero también en lo político, yo no sé qué cosa es. Como que todo falla, hay que recurrir a aquello mismo que hizo de Cuba una nación próspera, la que él cogió, la que él y sus hermanos dilapidaron y la que hoy padece, como hace tantos años, una miseria atroz. Sencillamente habría que repetir aquello de que a confesión de parte, relevo de pruebas. Y así terminamos la edición de hoy de Recuento Informativo. Muchas gracias, amigos, por la sintonía y los invitamos para mañana, en que si Dios quiere otra vez estaremos aquí a la misma hora y en la misma frecuencia en Radio República para ofrecerles nuestro servicio de informaciones y comentarios. Hasta mañana pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.